y que Él estaría, es lo que venimos hablando o lo que venimos transmitiendo que dice la palabra. Él se fue corporalmente, ya no estaba con los discípulos, estaba en sus discípulos. Hoy la iglesia no sigue a Cristo, hoy la iglesia es direccionada por la vida que lo habita, que es Cristo. Y aquí en Juan lo habla claramente, dice, no los dejaré huérfanos, volveré a estar con ustedes. Dentro de poco, dice el 19, dentro de poco, los que son del mundo no me verán más. Los que pertenecen al mundo no me verán más porque no estaré más físicamente. Pero continúa diciendo, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. Me encanta esta versión. Vivirán porque yo vivo. A veces pasamos tantas cosas en la vida donde creo que a todos se nos ha ocurrido o pensar, decir, la verdad que la vida no tiene sentido. No tiene sentido porque no tengo trabajo. Todo por cosas temporales, no tengo trabajo, la persona que amaba me dejó de amar, las cosas no se están dando como yo quiero, entonces la vida no tiene sentido porque no se hizo como yo quería. Por eso es bueno conocer la voluntad de Dios y no solamente conocerla, sino experimentarla en nuestra vida, que la voluntad de Dios es, vamos a decirlo así, ¿no? Más buena que la mía, más agradable que la mía y más perfecta que la mía. Pero solamente aquellos que conocen a Dios y pueden probar y gustar de la voluntad de Dios, no como algo lejano, sino como algo que estoy viviendo. Puedo decir la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando comí de la voluntad de Dios. Y no simplemente estoy repitiendo algo que se me dijo o algo que leí. Dentro de poco, los que son del mundo no me verán más. Y si ustedes son del mundo, se van a sentir huérfanos. Esto es lo que el Señor les estaba diciendo. Si ustedes pertenecen, me encanta porque el Señor dice, los que tú me diste antes de la cruz, ¿no? Habla con el Padre y dice, lo que vos me diste no se perdió ninguno. O sea que los que se perdió, el Señor entendía que eran aquellos que no le pertenecían a Él, ni le pertenecían al Padre. Entonces, el Señor les estaba hablando claro. Yo no los voy a dejar huérfanos. Ahora, si ustedes no me pertenecen, se van a sentir huérfanos. Si ustedes no comprenden la vida, que ya no estaré con ustedes, sino que estaré en ustedes, volveré, no los dejaré huérfanos. Vivirán, la vida de ustedes será mi vida, vivirán porque yo vivo. Este era el entendimiento que los discípulos tenían que entender y lo que el Señor estaba tratando de transmitir. Cuán valioso es esto para nosotros, ¿no? Que a veces nos sentimos que la vida no tiene sentido porque no puedo hacer algo, porque no tengo algo, porque no llegó algo, porque no pasó como yo quería, entonces la vida perdió sentido. Pero qué bueno cuando todo lo tenemos por basura, como dice Pablo, y podemos descubrir que su vida en nosotros lo es todo. Viven no porque les di cosas. Sí, las cosas vendrán. Jesús dijo, busquen el reino de Dios, todas las cosas serán añadidas, no busquen ni vestido ni comida. Todo será añadido si ustedes trabajan porque es mi voluntad, si ustedes estudian porque es mi voluntad, si ustedes hacen y son direccionados por esta vida. Dentro de poco, los que son de este mundo ya no me verán. Por eso me encanta esta canción que dice, yo solo quiero verte a ti. Si no lo vemos a Él, vamos a vivir en un espíritu de orfandad, sintiendo que si suceden cosas y si pasa lo que a mí me agrada, Dios está conmigo. Pero si paso por algún momento difícil, seguramente Dios se descuidó y me abandonó o nunca fui su hijo. Pero dentro de poco los que son de este mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. Y lo primero que viene a mi mente es Pablo diciendo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no vivo, ya no hago lo que quiero. Yo hago lo que Dios me direcciona a hacer. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en aquel que dio su vida, porque vivirán porque yo vivo. No vivimos porque tenemos, no vivimos porque sucedieron cosas, no vivimos porque pasó lo que a mí me agradó, sino que vivo porque Él vive.
Esta es la única vida de la iglesia. Vivimos porque Él vive. No para que sucedan cosas. Por supuesto que sucederán cosas en aquellos que entienden claramente que son direccionados por el Espíritu de Dios. El Señor les estaba tratando de sembrar o implantar en su vida una realidad. No los voy a dejar huérfanos. No estarán solos. No estaré acá, pero no estarán solos. En el mundo van a tener aflicción. Pero confíen porque yo vencí al mundo, dijo el Señor. Y les estaba implantando esto, como un padre a un hijo, diciendo, mira, van a pasar muchas cosas en la vida, pero tranquilo porque hay una familia que va a estar con vos. Hay alguien que te va a acompañar, hay alguien que te va a levantar. Jesús les hablaba de cosas a los discípulos que no comprendían completamente. Como nosotros hay cosas que no llegamos a comprender completamente. ¿Hay situaciones en tu vida que no llegas a comprender? A veces parte de la madurez es entender que el problema no está afuera, el problema está dentro. Porque a veces decimos, me pasa esto porque habito en esta familia, me pasa esto porque estos son mis padres y mis hermanos, me pasa esto porque estoy en esta congregación. El problema no está afuera, el problema está dentro. Es entender que la lucha, sí hay una lucha, es Cristo absorbiéndolo todo. Es una lucha ya vencida. Hay que ver cuánto nos resistimos a lo que Dios quiere hacer. Como nosotros hay muchas cosas que no llegamos a comprender. Pero tranquilo, el Señor no nos dejó huérfanos. Podemos pasar por alguna dificultad. Pero el Señor no nos dejó huérfanos. Las cosas salieron como yo no quería. Tranquilo, el Señor no te dejó huérfano. Él implantó una verdad en sus discípulos que hoy está en nosotros a través de la vida de su Hijo. Hay una realidad, no importa lo que suceda. No me dejó huérfano. Él está en mi vida, me está direccionando como a un Pablo que se le prohibió ir a un lugar y se lo impulsó a ir a otro y cayó preso. ¿Se imagina si no estaba maduro Pablo, no sé si dije Pedro. ¿Se imagina allí preso? Dice, pero como no me dejaste ir allá, me impulsaste a venir acá y estoy preso. No, él cantaba y daba gracias a Dios porque entendía que esa prisión era temporal, que ese problema era el escalón para acceder a lo que Dios había preparado. Toda una familia, toda una comunidad, incluso prisioneros que llegarían al conocimiento de Dios. No lo sabía Pablo. Él estaba en la cárcel y no sabía lo que Dios había preparado, pero no era huérfano. No tenía un espíritu de orfandad. Él sabía que su padre tenía control de todo y si lo direccionó a una cárcel y a que lo azotaran, había algo bueno. Ese es el entendimiento de los hijos de Dios. Estoy viviendo esto no por, a veces puede pasar por un error personal, ¿no? ¿Quién no ha cometido un error o dijo, mala mía esta? Che, ¿qué pasó? Y tomé una mala decisión. Pero muchas veces tomamos buenas decisiones que nos llevan a fracasos temporales. Ayer Leo decía, bendito los fracasos que me hicieron conocer a Dios. Qué bueno, ¿no? Este entendimiento. Qué buenas las cosas que fracasaron y en el momento parecieron el fin del mundo, pero me hicieron conocerlo a Él. Facu nos decía en San Lucas capítulo 5, verso 16, dice, Jesús por su parte solía retirarse a orar a lugares donde no había nadie. Jesús dejaba de predicar, dejaba de multiplicar, dejaba de sanar, incluso se alejaba de sus propios discípulos porque había un tiempo donde él tenía que ejercitar una mayor comunión con el Padre. Uno dice, pero el Padre y el Hijo eran las mismas cosas. ¿Por qué él tenía que apartarse? Amado, muchas veces tendremos que tener el entendimiento para apartarnos del ruido, de los malos consejos o de los buenos consejos que no nos llevan a ningún lado. Muchas veces vamos a escuchar excelentes consejos que nos alejarán del propósito de Dios. Maravillosas ideas
que te alejarán de lo que Dios ha preparado para el diseño en tu vida, y en tu familia, y en tu casa. Amado, hay tiempos que tenemos que tomarnos un respiro, ¿sí? Buscar un tiempo diario para ajustar un poco la trayectoria, para poder orar, para poder salir del ruido, de las situaciones que suceden en el día, de todo lo que casi nos perturba. A mí me gusta decir salir del ruido, porque hay tanto ruido a veces no sé si a usted le pasa. Hay tantos ruidos, tantas ideas, tantas cosas en nuestra cabeza que no nos dejan pensar. El Señor, el que conoció al Señor, Él dijo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. No me pidan ver al Padre si me conocen a mí. ¿Por qué tomaba esos tiempos donde se apartaba de todo, incluso de lo que tenía que hacer? Lo que el Padre lo había direccionado a hacer. ¿Por qué se tomaba esos tiempos? Para salir de los ruidos, para salir del quehacer, que a veces es un buen quehacer, y tomarnos un tiempo, sí, de no escuchar buenos consejos que nos alejan del propósito de Dios. ¿Cuántas veces buscamos un tiempo para conectarnos con esa vida que nos habita, con esa vida que nos direcciona? Yo cuando usted, no sé si le ha pasado prender el GPS y en el auto están hablando todo y el GPS te está hablando y vos no hace falta que te hable porque vos ves dónde tenés que ir. A los viejitos nos pasa que ponemos la reversa y bajamos la música. ¿A usted le pasa? ¿También? Si no tiene la edad cronológica de 40 o más, tiene la edad real, ¿no? Quizás no llegó a los 40, pero ya está en los 40, si no. Ponemos la reversa y bajamos la música. ¿Qué tiene que ver si...? O tenemos que hacer algo importante. Para, ¿qué estoy pensando? Eso es lo que a veces tenemos que hacer. No a veces. Tenemos que tomar tiempos saludables de leer la palabra, de orar al Señor, de estar en silencio, de no pedir nada. A veces un tiempo de comunión con el Señor. No es, me busco a Dios. Sí, está bien, entendemos. Dios está en nosotros, no hace falta buscarlo. Pero a veces hay que buscarlo en el interior porque no lo encontramos. Porque hay tantas cosas, pensamos en tantas cosas, hay tantas buenas ideas en nuestra cabeza que nos hace perder el rumbo, que nos distraen. Por eso es tiempo, muchas veces es tiempo de frenar, de descansar, de tomar, puede ser en el trabajo, puede ser mientras manejás, pero siempre toma esos tiempos que el Señor los utilizaba. Utilizaba esos tiempos saludables de alejarse de todo para poder pensar. ¿Sí? Las madres con hijos saben que a veces van al baño a no hacer nada. ¿Le pasa a usted? ¿Sí? Y las madres dicen, ¿qué haces en el baño? Estoy pensando. Necesito un poco de aire. El Señor hacía lo mismo y cuán saludable es. Cuán saludable es entender que no estamos huérfanos a pesar de lo que pasamos, nos decía el pastor Leo. No vivimos en un espíritu de orfandad. A veces nosotros queremos y anhelamos vivir en ese espíritu. Por eso, para no tener un espíritu o no vivir en orfandad, debemos recordar, ¿sí?, cuál es la vida que nos gobierna. No me gobierna el dólar si está alto o está bajo, si bajó, subió, si los precios, si el trabajo. Todo es importante, pero no todo es necesario. Jesús dejó la predicación, la sanidad de las multitudes, los discípulos, para tener una mayor intimidad con el Padre, para poder quitar el ruido. No los dejaré solo, el mundo no me verá más. Estas son todas las enseñanzas que recibimos este fin de semana. No los dejaré solo, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán y vivirán porque yo vivo. Él es nuestra realidad. Mi realidad no es si pude pagar el banco o no. Mi realidad no es si tengo trabajo o no, aunque es importante. Nosotros vivimos, la razón de nuestra vida es su vida.
Esto es lo que nos habla la Escritura. Y la madurez de Jesús, esta madurez de apartarse del ruido para tener una mayor intimidad con el Padre. Sígame, no lo voy a defraudar. Yo sí lo voy a defraudar, el Señor no. Josué capítulo 1, verso 5, dice, yo soy el que te manda que tengas valor y firmeza. Ahí vemos a un Josué, sucesor del hombre de Dios que había libertado al pueblo, no tenía permitido entrar a la tierra prometida y Dios cambia iba a decir de director técnico, ¿no? Pero bueno, cambia un poco el estratega, ¿sí? Cambió un hombre políticamente correcto que hacía lo que por un estratega en lo que tenían que hacer. Y no eligió a cualquiera, eligió al que estaba cerca del hombre de Dios, al que compartía tiempo con con el hombre de Dios, al que lo acompañaba en los momentos donde el hombre de Dios tenía intimidad. No eligió un cualquiera. Al que eligió fue uno de los 12 que dijo, la tierra prometida es pan comido. No eligió de los 10 que vinieron y dijeron, che, mira, la tierra está llena de gigantes. Está imposible. Lo que Dios nos prometió es imposible. Era imposible con sus fuerzas, pero Dios no los mandó a conquistar algo con sus fuerzas. Dios los mandó a tomar algo con las fuerzas de Dios, con la autoridad de Dios, con el mérito de Dios. Siempre hablamos de que el camino, el salir de Egipto, la tierra prometida, el desierto, salir de Egipto, el desierto y la tierra prometida representan al hombre que salió de un reino de tiniebla a un reino de luz. Representa a la reconciliación de los santos. Simboliza al hombre que fue rescatado por los méritos del Señor. En el desierto muere todo lo que no pertenece a Dios y accede a la tierra prometida. La tierra prometida representa a Cristo. La tierra prometida no simboliza a Cristo. De los que salieron de la tierra prometida no llegó nadie, solamente Josué y Caleb. De los que estaban volvemos para atrás. De los que salieron de Egipto, solamente llegó a la tierra prometida Josué y Caleb. No llegó el gran libertador, no llegó el pueblo al que se le había prometido, porque todo lo que llegó a lo que representa a Cristo es lo de Dios. El desierto fue el camino de muerte, hasta que no murió lo último que no pertenecía a Dios, no pudieron acceder a la tierra prometida. Es duro esto, pero miles y miles y miles solo llega a la tierra prometida Josué, Caleb y los nacidos en el desierto. Solamente llegó lo de Dios y lo que Dios había preparado. Esta es nuestra vida. Fuimos quitados de un reino de tiniebla, no para estar completamente en un reino de luz. Fuimos quitados de un reino de tinieblas, de un gobierno de oscuridad, y fuimos trasladados a un reino de luz. En el proceso morirá todo lo que está gobernado por las tinieblas, no va a llegar al reino de luz. Todo lo que en mi vida esté gobernado por las tinieblas no manifestará a Cristo y está destinado a morir hoy, mañana, pasado o cuanto lo resistamos. Entonces el pueblo de Dios hace esta trayectoria. El que estaba encargado de incorporar a los nacidos en el desierto a la tierra prometida que representa a Cristo, un lugar donde no les faltaría nada, había que conquistarlos, pero no era con su fuerza. Y me sorprende este hombre, siempre le robo la frase, porque yo la parafraseo, él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Un poco le dijo, yo conozco que ustedes, sus padres eran rebeldes, que sus padres siempre estaban en contra, que sus padres... Bárbaro. Yo y mi casa, y fue claro, frente al pueblo y frente a Dios. Esta es mi administración. Yo voy a guiar un pueblo. Si el pueblo se quiere perder, yo no me voy a perder con el pueblo. Yo y mi casa vamos a servir al Señor.
Y fue claro con el pueblo, ¿sí? Y se presentó delante de Dios, ¿cómo era? Entendiendo que su administración era su familia, por supuesto que tenía responsabilidad sobre el pueblo, pero si el pueblo se quería perder, él no se perdería. Tuvo un buen ejemplo. Moisés, por renegar con el pueblo, se le prohibió entrar a la tierra prometida. Y a veces nosotros estamos casi encaprichados en renegar con todo. ¿A cuántos les gusta renegar con todo? Bueno, yo solo, gloria a Dios. Qué comunidad de santos. El segundo piso está ocupado por las aureolas de ustedes. Nos gusta renegar con todo. Y el hombre de Dios, aquel que había sido preparado, se le dijo, vos no vas a entrar. Y Dios preparó a alguien, y este era el alguien. No era un cualquiera. Era alguien que conocía el pasado, conocía el presente y confiaba en que el futuro estaba en las manos de Dios. Fue el que se fumó 40 años en el desierto por la incredulidad del resto. Porque él vino, tardaron 11 días, dice, muchachos, los busco, uno de cada tribu, imagínense al hombre de Dios, ¿no? Uno de cada tribu, el Señor nos dijo que hay que ir a espiar la tierra, miren, recórranla y vuelvan. 11 días en ir, recorrer la tierra y volver. Y después que tardaron casi 40 años en llegar. Complicado, ¿no? Él fue de los que en 11 días fue y volvió y después tuvo que estar años y años y años, no por su propia incredulidad, sino por la incredulidad de aquellos que lo rodearon. Entonces este hombre claramente había sido procesado en el camino. Los había llenado de paciencia y de amor por ese pueblo. Estuvo, caminó, conocía el pasado, el presente y entendía que el futuro le pertenecía a Dios. No en su probabilidad, no en sus cálculos, yo opino, no. Hablamos de que en la iglesia del Señor no existen existen las opiniones, pero nos basamos en el criterio de Cristo. No importa mis intenciones, buenas intenciones o malas intenciones. Lo que importa es el criterio de Cristo en todo lo que hacemos. Antes hubiésemos dicho, ¿qué haría Jesús en esto? ¿Se acuerda de esa frase? Fabulosa. Yo crecí con esa frase. ¿Qué haría el Señor con esto? Bueno, no le hacía mucho caso, pero bueno, era la frase que nuestros mayores nos decían. ¿Qué haría el Señor en esta situación? Y era una frase perfecta. Hoy la modernizamos, el criterio de Cristo. Pero en realidad es lo mismo, exactamente lo mismo, cambia el término nada más. Nadie, dice Josué 1:8, nadie te podrá derrotar. Fíjese cómo estas palabras interpretadas por un inmaduro entiende otra cosa. Lo mismo, escuchado por un maduro representa una cosa, escuchado por un inmaduro, algo completamente distinta. Nadie te podrá derrotar en tu vida y yo estaré contigo. Lo veníamos diciendo, no estamos huérfanos. Dios le dice, yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. ¿Les suena lo que estuvimos hablando? Sí, ¿no? Ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la heredad que yo le prometí a sus antepasados. Mire, me trae tantas similitudes con lo que vivimos, ¿sí? Nos habla de valor, de coraje, de estar firme en lo que hacemos, porque Dios nos ha dado una vida para repartir a la administración que tenemos y para eso hay que tener valor. Y no es nuestro valor, es su vida impulsándonos. Pero claro, no es hacerlo a mi manera, es ser guiado por Dios en todo. Yo voy a estar, no va a ser un trabajo humanamente fácil, pero tranquilo, porque yo lo voy a hacer. El Señor lo está haciendo
a través de nuestras vidas. A veces pensamos que es una batalla perdida lo que hacemos. A veces pensamos que la batalla perdida está incluso hasta en nosotros. ¿Usted reniega con usted mismo? Sí. Lo que no quería hacer hice, dijo Pablo. Lo que no quiero hacer, lo hago. Sin dejarte ni abandonarte jamás, ten valor y firmeza que tú vas a repartir la tierra a este pueblo. Pues es la heredad que yo prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza. Esto lo hemos hablado miles de veces y usted quizá lo ha leído miles de veces y lo ha escuchado predicar miles de veces. Nuevamente le dice, solo te pido que tengas valor y firmeza, que estemos firmes en lo que hemos creído. Hasta este momento Dios no había hablado con él. Él hablaba con el hombre de Dios. Él escuchaba de Dios a través del hombre de Dios. Pero en este momento él comienza a ser direccionado y a escuchar a Dios. Y solamente Dios le estaba diciendo, está firme en lo que viste. Está firme en lo que creíste. Está firme en lo que experimentaste. Está firme en la experiencia, o le diría en Hechos, le diría esa nube de testigos que viste, que pudieron servir, que cometieron error. Uno no entra a la tierra prometida porque comete un error. Pero recordá todas esas cosas. Está firme en lo que creíste, en lo que viste, en lo que escuchaste, en lo que participaste, lo bueno y lo malo. Esta es una gran enseñanza para nosotros, ¿no? Cuando a veces todo el ruido nos hace creer en cosas nuevas, o distorsionar lo que hemos creído, o tomar decisiones apresuradas. ¿Cuántas veces tomamos decisiones apresuradas y decimos, pero si yo no tomo estas decisiones? Pero a veces el ruido te hace saltar al vacío. Los que enseñan sobre finanzas dicen, lo que quieras comprar no lo compres hoy. Pensalo, dormí, masticalo, ¿sí? Te fuiste a dormir, te levantás y tenés ganas, te levantás el otro día, bueno, compralo. Pero no hagas compras impulsivas. Muchas de esas compras que hacemos impulsivas, bueno, después nos arrepentimos. Lo bueno es que ahora la plataforma te deja devolverlo, ¿no? Hay varios que están con esa. Y cumplas, dice, ten mucho valor, lo único que te pido es que tengas valor y firmeza y cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Mire qué importante es ser fiel a lo que hemos recibido. Porque a veces avanzamos en un entendimiento y desechamos todo lo pasado. ¡Ey, no! Estemos firmes en lo que hemos recibido, Dios nos dará más luz, pero estemos firmes en las cosas que hemos recibido. De que cumplas toda la ley y la responsabilidad que tenemos nosotros para la próxima generación. Si yo transmito un evangelio distorsionado, será fotocopia de fotocopia de fotocopia. Hoy ya es una antigüedad la fotocopia, ¿no? Pero los que antes iban a la facultad o a un terciario o en la secundaria, íbamos a comprar la fotocopia. La fotocopia había que ir a comprarlo al que hacía la fotocopia del original. ¿Sí? Porque si vos comprabas fotocopia de fotocopia de fotocopia, no veías nada, era pura intuición. Tenía que tener discernimiento en el espíritu para poder leerlo. Entonces había que ir al original para recibir la copia del original. ¿Cuánta responsabilidad hay en nosotros de transmitir correctamente lo que hemos recibido? Porque si a lo que yo recibí le agrego un poquito de sal y de pimienta, y lo pasamos y el que lo recibe le echa un poquito de sal y un poco de pimienta y le falta un poco de papa. O sea, al final termina un guiso que no sabemos qué es, que tiene más de lo nuestro y de las generaciones que de lo que verdaderamente hemos recibido de Cristo. Por eso es necesario ir a la fuente.
Los hijos de Dios recibimos el testimonio, la nube de testigos, los santos que caminaron y que caminan junto con nosotros, que son de testimonio. Pero tengo que ir a la fuente. No solamente escucho historias, no solamente escucho el testimonio de los hombres de Dios, que son maravillosos y me llenan de gozo y nos dan firmeza y decimos, sí, vale la pena. Voy a pasar por esto, pero otros pasaron por otras cosas y pudieron atravesarlo porque había un propósito en el cual estaban caminando más allá de las situaciones. Cumple al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Acá viene la parte del inmaduro. Recibir lo que hemos recibido, lo de Dios, para hacer lo que yo quiero. Tranquilamente yo puedo interpretar eso en la palabra. Dios me ha dado poder y autoridad. ¿Para qué? Para maldecir a mi suegra. Para desechar al vecino. Señor, tomá justicia de mis adversarios. Usted sabe que después de la cruz, lo hemos escuchado muchas veces, pero después de la cruz David no hubiese matado a Goliat. Antes de la cruz sí, era necesario, era lo que había que hacer. Pero después de la cruz no le hubiese sido permitido matar a su enemigo. ¿Por qué? Pues el Señor dijo, antes se dijo, hoy yo digo, amen a sus adversarios. Entonces la comisión para David hubiera sido evangelizar a Goliat. O ser un mártir. Es duro, me quedo con el antiguo pacto. Usted sabe, lo hablaba con los jóvenes el otro día, en esas charlas que a veces tenemos que no tendrían que ser grabadas porque si no entraríamos en algún problema. Y hablábamos justamente de esto, ¿no? De que todos los héroes que hoy nos sirven de testimonio del antiguo pacto antes de la cruz, darían cualquier cosa por vivir este tiempo. Porque antes eran solo personas, era Dios usando los méritos de algunos solamente. Por eso Jesús le dijo, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista. Jesús nació de mujer, o sea que lo estaba poniendo por encima de él. Y esto a mí siempre me volvió loco hasta que pude entender por qué lo decía. Pero en el reino de Dios, el más pequeño es mayor que Juan. O sea que de los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, pero en el reino de Dios, después de la cruz, el más pequeño es mayor que Juan. Y lo vemos en el Calvario. Cuando el pecador, el único que en esas cruces no merecía morir, era el Señor, el resto se la había ganado. Uno lo rechazó, y esta es la historia de la humanidad. Uno lo rechazó y otro, sin entender nada, se le dijo, hoy vas a estar conmigo. Un ladrón sin mérito absoluto, simplemente por creer, fue salvo. Y esto para mí es una locura. O sea que el ladrón de la cruz, que es el más pequeño de todos, por decirlo así, ¿no? Seguramente habrá alguno más pequeño que él. Era mayor que Juan. Accedió a salvación por los méritos de nuestro Señor. A Juan no se le permitió decir que él era luz. Él anunciaba la luz. Y la luz que él anunciaba nos dijo a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Y ahí está el claro ejemplo cómo el mayor que era Juan no podía decir que era la luz, y la luz nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo. El más pequeño en el gobierno de Dios es mayor que Juan. Todos en el antiguo, si podríamos hablar y tener una charla hoy con ellos, darían la vida por estar en este tiempo. Porque no sería por sus méritos, sería por los méritos de la cruz, todo lo que podrían hacer. Repite. 8. Repite siempre lo que dice el libro de la ley. Repasa, medita y medita en él
de día y de noche. ¿Se da cuenta cómo algo bien entendido por un inmaduro puede ser mal entendido? Dijimos, recibir algo para hacer mi... Nadie podrá hacerme frente. Entonces, si este Josué sería un inmaduro, se pararía frente al pueblo y diría, que venga el primero, que nos paramos de mano. A ver quién me gana porque Dios me está... No. El Señor le dijo, si haces mi voluntad, si cumplís con lo que se te dijo, si sos direccionado por lo que yo quiero hacer con vos, para este trabajo, para liberar a mi pueblo, no para liberarlo, para meterlo en la tierra prometida, es tu trabajo. Te asigné a vos. En esta comisión no te va a poder hacer nadie frente. No es que se puso a vender alhaja y después toda la joyería tuvieron que cerrar porque nadie le podía hacer frente. No es que se puso a criar ovejas y era el mayor ganadero y... No. Eso es un mal entendimiento. El Señor le dice, de lo que yo te digo que vas a hacer, no te va a hacer frente nadie. Él no salió a buscar pelea, ni adversarios, sino que los adversarios que estén por delante impidiendo que el propósito de Dios se cumpla en la vida de él y del pueblo, iban a perecer. Repite siempre y di lo que dice el libro de la ley de Dios. Medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste ordena. ¿Se dan cuenta que el poder que recibe y la promesa de Dios en hacerlo victorioso en todo era en todo lo que yo te mando a hacer, no era en todo lo que Josué quería, en todo lo que yo te mando a hacer. Por eso las mismas palabras por un inmaduro son interpretadas de una manera y otros de otra. Recibirán poder, hablábamos la otra vez, ¿no? Recibirán poder y me serán testigos. Cuando reciban ese espíritu, van a recibir poder. Y vos decís, bueno, me voy a enfrentar con el vecino, me voy a practicar MMA y... No. Algunos entendieron y otros no, es un deporte, MMA, de lucha. El Señor no nos garantiza hacernos exitosos en lo que yo quiero. Garantiza el éxito en el propósito en el cual estamos habitando. Yo soy quien te manda, que tengas valor y firmeza. No habla de un valor y una firmeza no humana, yo te estoy mandando. Hay algo producido por Dios en la vida de este hombre. No tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Esto también puede ser mal interpretado. Si leemos todo lo anterior, a donde quieras que yo te mande, porque para Dios en la comisión de este hombre no había posibilidad que se salga para un lado o para el otro. Donde quieras que vayas, era entendiendo que él meditaba de día y de noche y seguía y entendía el trabajo por el cual fue comisionado. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, Jesús, después de la cruz, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No les dijo, toda autoridad yo les doy a ustedes. O sea, la autoridad que los discípulos estaban, para la comisión que tenían, la autoridad la había recibido el Hijo. Si los hijos estarían, ¿sí?, llenos del Espíritu de Dios. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La autoridad que tenemos deriva del Cristo que vivimos. Si vivo un Cristo distorsionado, viviré en seguridades y poder propio. Pero si el poder y la autoridad que tenemos es lo que Dios nos ha comisionado a hacer, bueno, no te hagas problema porque pase lo que pase, lluvia, tormenta, viento, como hablábamos la semana pasada, nada va a ocurrir, porque Él no nos dejó huérfanos.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. No solamente predicaban, no solamente bautizaban, sino que también enseñaban. No era la campaña al desierto donde iban y decían, ¿te convertís al Señor o muerte? No, me convierto, listo, y lo soltaban. Es un hijo de Dios. Porque a veces pensamos que el evangelismo es eso. Es hacer que la gente a la fuerza acepte al Señor y después lo dejamos sueltos. ¿Sí? Como parir un hijo y dejarlo huérfano. No lo dejaré huérfano. Y acá les estaba dando la comisión, a mí se me ha dado la comisión, la autoridad, y yo los comisiono a hacer este trabajo. Vayan, prediquen, enséñenles que guarden todas estas cosas. ¿Les suena parecido a lo que leímos de Josué? ¿Se da cuenta cómo la palabra del Señor no cambia? Cambian los tiempos, cambia la luz, cambia el entendimiento. Pero Dios nos está hablando siempre de lo mismo. Y enséñenles que guarden todas estas cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta no es una promesa de, bueno, conocí al Señor y Él va a estar conmigo. No, dice que estará con los que prediquen, vayan, con la iglesia, los que viven en la voluntad del Padre. No es una promesa, porque a veces el inmaduro piensa, Dios me hace una promesa, Él estará conmigo, haga lo que yo haga. Si leemos la Escritura no es así. Está diciendo, para aquellos que vivan en mi voluntad, no serán huérfanos. Para algunos no me verán más. Pero para ustedes que creen y que viven por mi vida, me verán, creerán, caminarán y no se cansarán. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días. A ver, si me quedo con esta promesa, sin leer todo lo pasado, digo, bueno, ya creí en el Señor y Él va a estar conmigo, haga lo que haga. Entonces me voy a tirar de un paracaídas, total Él mandará sus ángeles, sin paracaídas de un avión, total Él mandará sus ángeles. El mismo Señor no hizo lo que quiso. Cuando fue tentado por Satanás, no hizo, lo hemos hablado muchas veces, no hizo lo que quiso. Él dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre vive, esto no significa comer la Biblia. Esto dice, vivimos de hacer su voluntad. Porque ahora no me verán, pero ustedes sí me verán y vivirán porque yo vivo. Esto significa comer la palabra de Dios, vivir los hijos de Dios vivimos por su voluntad, no por las posibilidades que tenemos. Bueno, hablamos simplemente para leerlo, Hechos 1, 6 al 8, dice, por tanto, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Incluso los discípulos creyeron que eran los grandes libertadores, que iban a restaurar el verdadero gobierno de Israel. Todos los que estaban lo habían malinterpretado, pero ellos, como estaban con el Señor, iban a restaurar su propio reino. Incluso los discípulos, después de la cruz, pensaron que el reino que se restauraría sería su propio reino. ¿Podemos estar confundidos estando en Dios? Sí. Los discípulos estuvieron con Él, aprendieron con Él, lo vieron morir, lo vieron resucitar. Y la pregunta fue, ¿ahora se va a restaurar nuestro reino? Eso fue lo que los discípulos decían. ¿Sí? Vivieron con Él, comieron con Él, vieron multiplicación. La semana pasada hablábamos de la multiplicación de los panes y de los peces. Y vieron milagros. Y paralíticos levantarse y muertos resucitar. Lo vieron morir, se fueron y dijeron, bueno, es hasta acá. Lo vieron resucitar, estuvo entre ellos, pasó 40 días enseñándoles. Y ellos le dicen, ahora sí llegó el tiempo de restaurar nuestro reino. O sea, podemos estar al lado del Señor, haciendo las cosas de Dios, escuchando su palabra y querer restaurar nuestras propias cosas. Él les respondió, a ustedes no les toca saber los tiempos
ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia voluntad y autoridad, dice esta versión. No les toca a ustedes. A mí me pasa que quiero conocerlo, quiero saber todo. Yo cuando compramos, mi esposa compra una plancha y yo leo las instrucciones. La plancha hay que enchufarla y usarla. ¿Cuántos saben eso? Pero yo me gusta leer las instrucciones. Cuando tengo que arreglar algo, no. Los hombres estamos calificados para no leer nada y arreglar. Eso es así. Es un dogma que ya está estipulado. Pero me gusta leer. Cuando compro algo en la moto, compro un aceite y le leo las propiedades. Me gusta saberlo siempre todo. Y el Señor le dice, a usted no le importa. Y me retrotrae lo primero que leímos. Van a pasar un montón de cosas, pero yo no los dejo huérfanos. Y a mí me hubiese gustado saber qué cosas iban a pasar. ¿A usted no? Pará, no me asustes. ¿Se imagina si su esposo o su esposa le dice, quédate tranquilo, van a pasar cosas, pero quédate tranquilo que va a estar todo bien? Pará, contame qué va a pasar. No nos toca saber un montón de cosas, amado. La única insistencia de meditar en la Escritura, de conocer más, de estudiar más la Biblia, no es ser más que nadie, es conocerlo más a Él. El único capricho que tenemos como iglesia es ser más correctos, es conocerlo más a Él para poder manifestarlo más a Él. No es saber más que nadie, porque a veces las personas van a las Escrituras para saber y ponerse en el lugar de maestro. La información nos pone en lugar de maestro, el conocimiento de Dios te pone en el lugar de hermano mayor que cuida, que no se ofende. Decile, por favor, odio cuando dicen decile al de al lado, pero decile al de al lado. Es buenísima esta. Me ríe como mi abuelo, contaba un chiste y se reía. Antes de terminar. Decile al de al lado, un hijo maduro no se ofende. Es buenísima. Ahora decítelo vos mismo. Un hijo maduro no se ofende. Un hijo maduro no toma decisiones apresuradas. Un hijo maduro no descarta a los hermanos. El conocimiento de la letra te pondrá por encima de alguien. Pero el conocimiento de Dios a través de la Escritura te pondrá como hermano. Te dejará ser el escalón para que tu hermano sea mayor que vos. Te permitirá abrir tu conocimiento de Dios para que Él tenga su conocimiento más el tuyo. Mire qué maravilloso. No nos pone sobre nadie. Y los discípulos querían saber, dice, ahora estamos sobre toda esta comunidad de religiosos que te mataron, que te llevaron a la cruz. Ahora vamos a restaurar el verdadero reino, nuestro verdadero reino, y nosotros vamos a ser los que gobiernen. Esto era lo que estaba camuflado bajo la pregunta que le estaban diciendo al Señor. A ustedes no les tocan saber estos tiempos. Qué sencillo que era el Señor a veces para... A ustedes no les importa. Total, eso es parte de la autoridad de Dios. No se preocupen, ustedes están para otra cosa. Vayan, prediquen, bauticen. Pero recibirán poder para hacer su voluntad. Lo hemos leído muchas veces. Recibirán, esto que nos hablaba Leo ayer, ¿no? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Todavía no había venido el Espíritu del Señor. Recibirán poder. No, a ustedes no les toca saber nada, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Dice, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto de transmitir y el ser testigo es morir a lo que yo quiero hacer, morir a mi gobierno. Esto es lo que le estaba diciendo el Señor a sus discípulos.
Ustedes me están preguntando por su propio gobierno y el poder que van a recibir es para edificar el gobierno de Dios en todos lados, no su propio gobierno. Para eso tenemos que morir, para eso tenemos que nacer en Cristo y para eso tenemos que vivir en su voluntad. Amado, lo que se le dijo a Josué, lo que nos dice la Escritura, lo que le dijo Jesús a sus discípulos, es lo mismo que nos está diciendo hoy. No estamos huérfanos. No importa lo que pase, no importa lo que te toque vivir, no importa el pronóstico médico que esté sobre tu vida. Él no te ha dejado huérfano, Él está en nosotros, lo vemos y vivimos por Él, más allá de todo. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Quiere tener una oración y decirle, Señor, quiero vivir por vos? Porque a veces vivimos por si tengo, si no tengo, por si hice, por si no hice. Por el que tienen los demás y a mí me falta. Y parece que es un Dios injusto, ¿no? A unos le da y otros no tienen, y otros están enfermos y otros están sanos. Amado, cuando se reconcilian todas las cosas en Él, lo primero que tiene que reconciliarse es nuestra mente, son nuestros deseos, son nuestras emociones. Es entender que somos direccionados por Él. Es entender que hemos recibido poder para hacer su voluntad. Josué se le estaba diciendo, tené fuerza y está firme en hacer lo que te mandé a hacer. En lo que yo te mando a hacer no tendrás enemigo, no te faltará la fuerza, no te faltará el ejército, no te faltará nada. En lo que Él nos mandó a hacer. Amado, Él no nos mandó a hacer cosas. Las cosas las hacemos porque Dios nos mandó a ser sus hijos. Esta es la comisión que hemos recibido. A reconciliar todas las cosas. A ser parte. No a actuar de manera emocional. No a ofendernos o a dejarnos de ofender o a querer o a tener. Esto era lo que los discípulos también querían. Que se haga su propia voluntad. Al fin y al cabo, después de todo esto, lo vivido, moriste, resucitaste, estás con nosotros, te vemos, restaurar nuestro reino. ¿Cuándo será esto? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir? No les toca saber eso. Y tenemos que entender claramente, amados, que hay un montón de cosas que el Señor no nos va a mostrar. Y no le interesa porque no es parte de este tiempo. Pero qué bueno cuando en medio de esos momentos donde parece que Dios no está, recordar, Él no nos dejó huérfanos. En medio de esos momentos que parece que el mundo se está cayendo, recordar y decir, ya no vivo yo, Él vive en mí. Como le dijo a los discípulos, no estarán huérfanos, no los he dejado huérfanos, y ustedes viven porque yo vivo. Amado, Cristo vive, entonces nosotros vivimos juntamente con Él. No importa lo que estemos atravesando, Él reconciliará todo. Él está a cargo de todo. No hay nada que tenemos que temer. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este entendimiento de que nos has dado poder y autoridad como iglesia para hacer lo que nos mandaste. No nos diste poder y autoridad para ser mayores que nadie. No me diste poder y autoridad para reprender o para corregir aquello que no me mandaste a corregir. Señor, nos has dado poder, autoridad para vivir en tu voluntad, para responder a tu amor, no para ser mayor que nadie, sino para entender que siendo quizás mayor humanamente, nos hacemos menores, pudiendo contestar o defendernos, como muchas veces le sucedió a Pablo. No nos defendemos con tal de que su voluntad sea hecha. Señor, queremos responder a tu voluntad. Sabemos que hay autoridad en tus hijos cuando recuerdan lo que dijiste, cuando entienden quién son. No soy por lo que tengo o lo que hago, soy por la vida que me habita. Y esa autoridad que el enemigo teme, esa autoridad que ha vencido a Satanás, es la autoridad que vive en una iglesia madura, en una iglesia de hijos e hijas que viven para hacer su voluntad.
que por hacer su voluntad Cristo ha crecido en ellos. Esa es la autoridad que tenemos, no el aumento de la palabra escrita, no el aumento de las correcciones verbales, no el aumento quizás de la economía o de las posibilidades o de que hoy algún gobierno pueda reconocernos como autoridad. Nuestra autoridad está en Cristo, está en la obediencia, está en el reconocimiento de su autoridad, está en reconocer que como hijo, no solamente como iglesia, como hijo vivo para hacer su voluntad, como hablábamos la semana pasada, hasta en las pequeñas cosas. Hasta en las pequeñas cosas. Señor, realmente tengo que caminar en esto, tengo que hacer esto, tengo que comprar esto. Amado, tenemos que crecer en hacer su voluntad hasta en las pequeñas cosas que podemos decidir nosotros. Señor, te damos gracias. Señor, porque haciendo tu voluntad es donde hay sanidad, en tu voluntad hay provisión. En tu voluntad, a tu voluntad no le falta nada. Muchas veces como individuo hemos clamado a Dios para que Él haga algo. Y lo que teníamos que hacer era simplemente vivir en su voluntad para que todo se acomode. Simplemente era vivir en su autoridad para que el cuerpo sane. Era vivir en su autoridad y ser corregidos por Dios para que mi mente sane, para que mi economía se corrija, para que mi familia pueda conocerte a vos. ¿Cuántas veces nos hemos esforzado? ¿Cuántas veces tratamos de imponer a Dios a la fuerza para que otros conozcan? Y simplemente era hacer su voluntad. Simplemente era ser usados por Él. Simplemente era que lo vean a mí, no contaminarme con todo el mundo, sino que puedan ver a Dios en mí. Señor, yo te pido, clamamos como iglesia para ser una iglesia madura, llena de hijos e hijas maduros, entendidos, que no deciden porque sí, sino que viven para responder a tu voluntad, para conocer tu amor, para conocerte más y poder vertir de ese depósito que tenemos en los demás, no esperando que el otro tiene que darme algo, sino poder compartir de todo lo que Dios ha depositado en mi vida. Es la autoridad que nos diste, una autoridad que nos impulsa para hacer tu voluntad, para vivir a tu manera, para entender cuál es nuestra comisión. Señor, yo te pido que si en medio nuestro hay alguno enfermo o con algún mal pronóstico o quizás con un problema en la familia o quizás diciendo hoy he invertido toda mi fuerza en poder llevar a mi familia al Señor, tratando de traerlos, tratando de enseñarlos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto del Señor han visto en mí? ¿Cuánto del Señor han podido comer de mi vida? Señor, yo sé que en tus tiempos, y solo en tus tiempos, está lo que nosotros también anhelamos. Que los nuestros conozcan al Señor. Que quizás nuestro cuerpo sane. Que nuestra economía, después de tanto tiempo y tanto renegar y hacer y seguir un montón de consejos, sigue enferma. Señor, yo te pido que mis hermanos puedan caminar en tu voluntad para que todos esos tiempos puedan cumplirse en ti. No en el tiempo que yo quiero, sino que la madurez de los santos no solamente genere y engendre salvación en la tierra, sino que nos dé autoridad absolutamente en todo lo que hacemos. Porque todo lo que hacemos, dice la palabra, así sea comer o beber, háganlo para la gloria de Dios. ¿Cuánto más todo lo demás? Creo que sacamos al Señor de la ecuación en muchas áreas de nuestra vida, porque parecen sencillas, porque parece que al Señor no le interesa,
Busquemos de hacer su voluntad en todo, en todo, en todo, en todo, para que todo vuelva a reconciliarse con Él. Hago su voluntad en la economía, y la economía, cuando forma parte en el reino de Dios, es sana. Cuando mi vida invierte tiempo, esfuerzo, como nos decía la palabra, en lo que Dios nos ha mandado a hacer, no simples oidores, sino participantes, entendidos en el reino de Dios, es donde el cuerpo también sana, es donde la mente sana. Cuánto esfuerzo hemos invertido en que los nuestros conozcan a Dios por fuerza, tratando de convencerlos, presentándoles el reino de Dios como un reino de beneficios. Y era simplemente vivir en su voluntad, para que otros puedan ver en la voluntad de Dios en nuestra vida, puedan ver al Santo, puedan ver a Cristo, puedan ver al Hijo, y no vean un evangelio a través del vidrio de mi vida, muchas veces sucio, muchas veces contaminado por el ruido, por los problemas, y aprender como el Señor. Buscar un tiempo para apartarnos del ruido, de los malos y de los buenos consejos, para poder escucharlo a Él, para poder verlo más claro. Amado, que tus hijos conozcan a Dios está en que vos vivas en la voluntad de Dios, no en cuanto prediques la palabra. Que tu economía sane no está solamente en tomar buenas decisiones, sino en hacer partícipe a Dios de tu economía. Que tus amigos conozcan al Señor depende de que ellos puedan ver, no a alguien camuflado de una persona común, sino que puedan ver a un hombre y a una mujer llena de amor, llena de un Jesús sin juicio, llena de un Cristo que trae luz, no una persona que quiere acomodar al otro, sino un Cristo que puede ser visto, y ellos son corregidos por lo que pueden ver en tu vida. No son corregidos por lo que digo, no son corregidos por lo que obligo, son corregidos por lo que ven. Padre, gracias te damos, porque nos has dado una autoridad que solamente ha sido delegado para aquellos que viven porque vos vivís. Y si viven, es para hacer tu voluntad. Aleluya.